Bien, bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente, y hoy tenemos un programa especial, todos son especiales, y vamos a recibir palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene el poder de cambiar tu vida si tú lo crees. Hoy quiero introducirles por primera vez a María Orozco. Ella sirve en nuestro capítulo de Kingsburg y ella nos va a dar la palabra en esta tarde. Bendiciones. Ok, María. Amén. Dios les bendiga. Pues vamos a compartir la palabra de Dios, como dijo la hermana Vivi, que cambia tu vida. Y este tema es muy, pero muy importante, tanto para el creyente como para el no creyente. Vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a hablar de la seguridad de la vida eterna. ¿Cuántos estamos seguros que tenemos vida eterna? ¿Cuántos no están seguros que tienen vida eterna y a lo mejor que no saben ni qué es vida eterna? Pero para eso vamos a compartir la palabra para aprender y que esta palabra, este tema sea de bendición y de edificación. Y vamos a abrir la palabra de Dios aquí en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5 del 11 al 13. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, pues aquí, hermanas, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, Primera de Juan. El apóstol Juan nos habla de la seguridad que el hombre debe tener vida eterna, la seguridad que el hombre debe tener de su vida eterna. La vida del ser humano es muy importante y valiosa para Dios. La vida del ser humano a Dios le importa y Él lo mostró enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para dar la vida por toda la humanidad para que tengamos vida eterna. Vida en abundancia, vida espiritual, vida terrenal y lo más importante, vida eterna. La vida eterna son dos palabras griegas. La palabra vida viene del griego zoe. Es la auténtica existencia de la vida que Dios le da al hombre en la tierra. La palabra eterna también viene del griego y es aionios. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta palabra significa interminable, eterno, sin fin, perpetua, para siempre. Y la palabra de entonces de Dios nos dice que la vida eterna es interminable, es eterna, sin fin, es perpetua y es para siempre. Así es la vida eterna que Dios nos ofrece. La vida eterna que Cristo ofrece al hombre o a la humanidad es la plenitud de una vida que no tiene fin, pero con Cristo Jesús. Estamos hablando con Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús no es una vida
No hay vida eterna, no es una vida sin fin, es todo lo contrario. Pero la plenitud de la vida que no tiene fin está en Cristo Jesús. Es la vida que nunca termina. Por eso es importante que el creyente conozca qué es la vida eterna, y el que no conoce de Dios también conozca qué es la vida eterna. La vida eterna no está en el espacio, la vida eterna no está en el tiempo de la tierra. La vida eterna, mis hermanos, no la podemos encontrar en el mundo, no está en el mundo, no está en las riquezas, no está en el que tiene o en el que no tiene, no está en lo material. La seguridad de la vida eterna es su morada. El Evangelio de Juan 14:2 dice, el Señor mismo diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para donde yo esté, ustedes también estén. Para los que aceptan el regalo de la salvación, al término de su tiempo de vida, cuando le aceptan, ellos tienen vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna. Pero todas las personas que no han recibido a Jesús, Él les ofrece una vida eterna, una vida de paz, una vida de gozo terrenal, pero después de terminar su tiempo terrenal en este mundo, lo más hermoso es la vida eterna. Todo ser humano tiene su tiempo en este mundo. Todo ser humano tiene un tiempo. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir. Y eso lo dice en Eclesiastés 3. Y todos tenemos ese tiempo. No sabemos cuándo vamos a terminar con esta vida, con la vida. No sabemos cuándo es nuestro día de partir. No sabemos cuándo nacimos, porque tenemos un acta de nacimiento que nos dice cuándo nacimos y el día, pero no tenemos una acta que nos diga cuándo vamos a dejar este mundo. Por eso es importante que nosotros entendamos estar preparados y estar listos, tener a Cristo Jesús, porque después de este mundo, después de que terminamos nuestro tiempo aquí, vamos a un lugar donde hay vida eterna. Para los que aceptan el regalo de la salvación, esta es la vida eterna. Para los que a los que aceptan, a los que reconocen a Jesús como su Salvador. Para ellos es el regalo. Para toda la humanidad es este regalo. Solo está en que lo reciba, en que reciba a Jesús como su Salvador. Y entonces, cuando usted le recibe como su Salvador personal en su corazón, entonces usted va a tener esa vida eterna con Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan 17:3 dice la palabra de Dios, y esta vida eterna, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice el apóstol Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Juan nos dice que la vida eterna está en Cristo Jesús y que el Padre ha enviado al Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero los que rechazan la salvación al término de su tiempo tienen una muerte eterna eterna en Cristo Jesús. Porque la vida después de este mundo, todavía hay vida, pero hay hay vida eterna, o hay vida con Cristo eterna, o hay vida sin Cristo eterna, porque es eterna. Los que rechazan entonces la salvación en su tiempo de vida eterna sin Cristo, no tienen la vida eterna con Cristo. Esas personas van a otro lugar diferente sin Cristo. Y no vamos a hablar de eso porque estamos hablando nomás de la vida eterna. La vida eterna, mis hermanos, es bien importante, porque después de que nosotros salimos de este mundo, ¿a dónde vamos? Muchas personas piensan y creen
que cuando usted se muere o cuando la persona fallece, ya se acabó todo, ya se terminó. Y no, mis hermanos, así no es. Hay vida eterna después de la vida física. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros decidimos, usted decide vivir con Cristo Jesús y tener vida eterna, o uno decide no recibirlo como su Salvador. Y usted debe de interesarse, yo debo de interesarme. La humanidad debe interesarse, debe preocuparse y debe preguntarse también a sí mismo, uno mismo, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Muchas personas dicen, y he escuchado muchas personas que dicen, es mi vida, yo hago mi vida lo que yo quiera porque yo es mi vida. Y están equivocados. Y si están equivocados es por eso, porque no han conocido a Jesús, porque no han conocido quién es su Salvador, porque no han conocido la palabra, porque no han conocido a Jesús, el Salvador. Y por eso dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y Dios es el que nos da la vida, es el que nos quita la vida y Él sabe cuándo nos la quita, Él sabe cuándo nos vamos. Pero la vida con Cristo Jesús es para todos. No hay excepción de personas. Dios no hace, Jesús no hizo excepción de personas. La salvación es para todos, para el que lo recibe por fe. Entonces, la vida con Cristo Jesús, nosotros decidimos cómo vivirla. ¿Cómo vive usted su vida? ¿Cómo vive usted su vida física? ¿Cómo es su vida espiritual? Tal vez su vida espiritual no es buena porque no le ha conocido. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Son preguntas que nos debemos de preguntar. Son preguntas que usted se debe de preguntar. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿Con Cristo Jesús? ¿En las moradas celestiales o sin Cristo Jesús? ¿Cómo puede el hombre entonces encontrar la vida eterna? ¿Cómo el hombre tiene que buscar la vida eterna? ¿O cómo la va a encontrar? El versículo 11 del Evangelio de Juan que leímos dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Jesús. Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la búsqueda de la vida eterna está en el testimonio de Cristo, está en su palabra escrita. El testimonio de Jesús lo tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios testifica lo que Jesús hizo en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y la palabra de Dios es su testimonio. Él nos da testimonio de su sacrificio en la cruz. Tenemos salvación, tenemos la salvación y por lo tanto tenemos la vida eterna con Cristo Jesús. Tenemos salud física, tenemos salud mental, tenemos salud emocional, tenemos paz, tenemos gozo. ¿Y cuántos beneficios y cuántas bendiciones no tiene el creyente cuando tiene a Cristo Jesús? Y cuando sabe que tiene vida eterna. Cuando nosotros nos vamos de este mundo, nos vamos confiados, tenemos paz, porque sabemos a dónde vamos. Usted sabe a dónde va a ir cuando usted fallezca. Usted sabe el día de mañana si fallece, si falta, si ya su vida se terminó. ¿Usted sabe a dónde va? Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos
la palabra de Dios que Él llevó en la cruz del Calvario todas las enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él fue herido. Él fue azotado. Él murió en la cruz por darnos a nosotros la salvación primeramente y después de haberle aceptado vida eterna. Y la salud física, porque por su llaga, dice la palabra de Dios en Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando nosotros podemos decir, o podemos decir que por su llaga, como dice la palabra de Dios, recordar que Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos ver en los evangelios cómo fue la pasión de Cristo cuando Él fue a la cruz. Una sola llaga su cuerpo. Por eso dice por su llaga. Todo su cuerpo era una llaga. Por esa llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio para que nosotros fuésemos salvos y tuviésemos vida eterna. En la cruz del Calvario Jesús redimió al hombre en su totalidad de todos sus pecados. Esa es la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús cuando le recibimos como nuestro Salvador, que Él ya pagó en la cruz el sacrificio, su sacrificio, Él nos limpió, Él nos salvó, Él nos restauró, Él nos perdonó todos nuestros pecados, porque cuando nosotros le recibimos y le confesamos como nuestro Salvador, debemos de pedirle perdón por todos esos pecados que cometimos, y Él nos limpia. Él es justo y fiel para perdonarnos. La seguridad de la vida entonces está en Cristo Jesús. La seguridad de la vida eterna está en Cristo Jesús. Él es la fuente de la vida eterna. Él es la fuente de salvación. En Él encontramos la salvación, no en nadie más. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otro lugar donde podemos ir, solamente a Cristo Jesús. La vida eterna, mis hermanos, está en Jesús. La vida eterna está en el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y eso nos dice el Evangelio de Juan. Este es el plan perfecto para la salvación de la humanidad. La salvación está en Cristo Jesús. Primero su salvación y después la vida eterna. Este es el plan perfecto para la humanidad. Este es el plan perfecto para usted. No hay otro plan. No hay otra cosa. Es Cristo Jesús. En ningún otro lugar lo encuentra. Está en Cristo Jesús. Dios, el Padre, nos ha dado la entrada a la eternidad, pero es por Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús. Solo hay un camino. No hay dos. Solo hay un camino. Y el camino es Jesús. El Evangelio de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús dio su vida para darnos salvación. Jesús dio su vida para darle salvación a usted, a su familia, a sus generaciones y a toda su descendencia venidera. Jesús dio su vida para darnos la salvación. Él ya pagó el precio. Nosotros debemos nada más de reconocer que Él es nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, recibirlo como nuestro Salvador personal, y entonces nos dará Él la vida eterna cuando nos vayamos de este mundo. Jesús dio su vida para darnos la vida eterna. Por su resurrección, después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, al tercer día dice la palabra que Él resucitó. Él resucitó con poder y gloria. La verdadera vida eterna está en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos nuestro Salvador
personal. Por la resurrección de Jesús tenemos la seguridad y la garantía de la vida eterna. Y esto es algo hermoso de reflexionar, de meditar, que la resurrección de Cristo Jesús, al resucitar el de los muertos, Él ascendió a los cielos y Él dijo, voy pues a preparar morada, para donde yo esté, ustedes también estén. Por su resurrección tenemos la seguridad y la garantía de la vida eterna. La verdadera vida eterna está entonces en Cristo Jesús, cuando lo recibes o cuando lo recibo como mi Salvador personal. Solo en Jesús puedes tener una vida mejor. Y esta vida mejor te la ofrece el Señor. Al escudriñar su palabra vas a entender y conocer cuál es su plan, cuál es su propósito, cuáles son las bendiciones que tiene para ti, cuáles son las promesas que tiene para ti, que son muchas. Solo en Jesús puedes tener vida mejor. El Evangelio de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claramente el apóstol Juan nos dice que si tenemos a Jesús, tenemos vida. Tenemos vida eterna y tenemos una vida de paz, una vida de gozo en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos exhorta en esta tarde para que reconozcamos, entendamos que tenemos una vida eterna y que tengamos la seguridad de esa vida eterna. Nuestro caminar con Cristo es recto. Nuestro caminar con Cristo debe de ser una vida apartada del mal, apartada del pecado, porque Él es santo, Él requiere santidad en nosotros. Tal vez alguna persona que no ha conocido al Señor no lo entiende, pero cuando viene el conocimiento del Señor, va a conocer cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios para cada persona. El plan que Dios traza o trazó más bien en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo, ya está hecho. Él dio su vida, Él pagó el precio para darnos esa vida eterna. Toda la humanidad es llamada a esa vida eterna. El precio está pagado. El precio ya lo pagó Jesús. Solo necesita usted recibir a Jesús como su Salvador personal. Usted es responsable de responder al llamado. Usted elige dónde pasar la eternidad. Usted elige. Yo elijo. Y vamos a elegir el camino a la vida eterna. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Eso es el mensaje más importante de la vida eterna. Porque sin vida eterna no vamos con Dios, vamos al otro lugar. Hay un infierno que no queremos ir, pero hay el cielo donde sí queremos ir. Y la razón es ¿por qué creen que gente va al doctor? No quieren morir, tienen temor de morir. ¿Por qué queremos ver más joven? Porque no queremos morir, no queremos ver viejas, ¿verdad? Yo confieso, yo no quiero ver vieja, ¿verdad? Nadie quiere, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque el intento original de Dios fue que nunca íbamos a morir. Eso no fue el perfecto plan de Dios, pero entró el pecado y cuando entró el pecado, entró la muerte. Pero María nos ha dado la respuesta para ese problema que es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos solamente por Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y ahorita voy a pedir, María, que tú ores por la gente que le gustaría
recibir a Cristo en este momento. Vamos a orar. Esas personas que todavía no reciben a Jesús como su Salvador y quieren aceptarlo como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de su salvación. Y vamos a orar por esas personas que abran su corazón. Esas personas que están escuchando, que están viendo qué es la vida eterna y dicen, yo quiero esa vida eterna. Yo quiero ir a ese lugar especial con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y tú nos hablas a tiempo. Y en esta hora, Señor, te pedimos por todas aquellas personas que hoy en este día reciben el regalo, la dádiva de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde se encuentran, Señor, que ellos abran su boca y confiesen que han pecado y que reconocen sus pecados, que han fallado y que ellos te acepten como su Salvador en sus corazones. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno, de cada una o de cada uno. Puede ser hombre, puede ser mujer, que quiera recibirte como su Salvador personal. Que abran su corazón en esta tarde y que te reciban, Señor, como su Salvador. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga morada en sus vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe siempre, Señor, por el camino que nos has mostrado a nosotros. Tú se los muestres a ellos por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, que tu Espíritu Santo los instruya, que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, guiándolos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Y si usted quiere oración, va a ver en la pantalla números que tú puedes llamar para recibir oración. Y también si quieres ver estos mensajes otra vez, pueden ir a nuestra página de YouTube bajo Damas para Cristo Internacional. Ahí vamos a estar. Hazle clic en nuestro logo y te lleva a nuestra página de video. Y quiero que recuerden una cosa, sola no estás. Bendiciones.